Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre, y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recuerdo que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. A 2 años de la firma del Acuerdo Santos-FARC en Colombia, algunos se preguntan ¿de cuál paz hablan? ¿De cuál paz hablaba Santos? Otros decimos, se lo advertimos. Y es que el país hoy está cubierto de coca y los dueños del negocio siguen siendo los mismos, solo que ahora no se les llama FARC, sino disidencias de las FARC. Eso sí, los cabecillas del grupo criminal tienen escaños en el Congreso y están libres, y con toda su fortuna. En resumen, las FARC, gracias al Acuerdo Santos-FARC, logró su estrategia de la combinación de formas de lucha al extremo. Son el primer cartel del narcotráfico, tienen las armas, siguen en el monte, pero además tienen poder político y van a la Casa de Nariño y bueno, hacen lo que quieran. Están en el Congreso y en todas partes donde han querido siempre estar. En el podcast de hoy hablamos con una víctima de la guerrilla, con tal vez la persona que más ha investigado el actuar criminal de las FARC en Colombia, para que nos cuente su evaluación 2 años después de la firma del acuerdo. Nuestro invitado es Fernando Vargas Kemba, abogado, catedrático, escritor y director del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla. Fernando, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Vanessa, encantado de poder conversar contigo. Muchas gracias por esta entrevista. Fernando, pues hace poco se cumplieron 2 años ya de la firma del Acuerdo Santos-FARC. Usted primero como víctima, pero también como quien trabaja con las víctimas, litiga al respecto y estudia el tema. ¿Qué evaluación hace sobre la supuesta paz en Colombia ahora a 2 años del acuerdo? No, la misma evaluación que hacíamos en aquella época, hace 2 años atrás, que todo es absolutamente fantasioso, es ficticio, ¿no? Hay una paz ficticia donde se mantiene a punta de propaganda desde el gobierno de Santos. Entonces nos dejaron montado el tren de la propaganda. Estamos como por esa fuerza que lleva el movimiento, y resulta que paró el gobierno, vino un gobierno nuevo, pero aún seguimos con ese impulso que traíamos de la propaganda y seguimos creyendo que estamos en paz cuando todos los hechos demuestran lo contrario. Los hechos como que cada día se destapa que hay más miembros de las FARC activos al punto tal que ya hay quienes comentan que las disidencias son al contrario, son las que están desmovilizados y el grueso de las FARC sirvieron en la guerra, de manera que se demuestra que tienen el armamento, que no entregaron armamento completo, que se quedaron con gran parte del armamento nuevo, porque es que se nos olvida que durante la época de las negociaciones, Vanessa, en varias ocasiones los medios de comunicación publicaron el tráfico de armamento nuevo que entraba a Colombia y no se sabía para quién era. Debe ser el armamento que ahora están exhibiendo las FARC en sus nuevas acciones delincuenciales. Pero definitivamente lo que sí es cierto es lo siguiente: yo le pregunté al gobierno, porque los medios de comunicación ayudan a crear una falacia, una mentira, ayudan a engañar a la gente. Los medios de comunicación nos dijeron que las FARC habían entregado territorios, se habían devuelto territorios al poder, a la soberanía del Estado. Y con ese punto pues nos montaron los últimos 2 años. Yo le radiqué en las postrimerías del gobierno pasado un derecho de petición del presidente de la República, que rodó por todas las oficinas estatales preguntándole, diciéndole que por favor me informara por derecho de petición qué zonas había devuelto la FARC en el transcurso del proceso de paz, de las negociaciones, qué zonas habían quedado liberadas en la desmovilización de los grupos guerrilleros, y de manera que me determinaran las zonas. Y el gobierno, la presidencia le corrió pues traslado del derecho de petición al Ministerio del Gobierno, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Defensa, al Comando de la Fuerza Militar, al Comando de la Fuerza Militar, a la Policía Nacional, el Policía Nacional, al Alto Comisionado para la Paz, y al final nadie supo responder. De manera que es mentira que hayan devuelto, que hayan liberado zonas, cuando dice que es que las zonas están siendo ocupadas por otras bandas y por otros actores del conflicto. Eso es absolutamente falso. Ahí están las FARC, no han devuelto ninguna zona porque el gobierno no fue capaz de certificar la liberación o la entrega, digamos, de algunas zonas que las FARC le hayan hecho a las fuerzas militares de Colombia, porque las fuerzas militares tampoco certificaron haber recibido zonas de parte de nadie. De manera que
pues en esta breve introducción podemos darnos cuenta que todo es falso, que lo que ocurrió es que nos reeditaron el proceso de paz de Casa Verde, el de la Uribe en el 85 con Belisario, donde la FARC crearon un partido político que se llamó la UP, pero ellos siguieron en armas con la FARC. Hoy nos hicieron el mismo juego, crearon un partido político con el que están entonces en el Congreso de la República con 10 curules, pero siguieron en armas también con lo que ellos llaman la disidencia, que es la combinación de las formas de lucha. Fernando, ¿cómo interpreta uno esto? Porque desde el gobierno se habla, por ejemplo, de las disidencias de las FARC, los medios de comunicación le siguen el juego y hablan de las disidencias de las FARC, y usted decía ahora, yo creo que muy bien, que más bien las disidencias son los que están en el Congreso. Estamos hablando de efectivamente diversas formas de lucha, de que estos tipos que están en el Congreso pues siguen negociando y siguen al mando de los que la gente llama disidencias de las FARC, o estamos hablando de unos cabecillas que de verdad se desmovilizaron y de una gente que no encontró qué más hacer y siguió en las armas. ¿Cuál es el plan ahí? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? No, definitivamente es, mire, en los acuerdos, por ninguna parte, pese a que nosotros lo exigimos al presidente de la República en uno de nuestros escritos al presidente, porque nunca nos permitió una interlocución y fuimos convocados por el presidente por una charla. Lo que querían es que nosotros, el Comité de Víctimas, fuéramos a Cuba a estrechar la mano con los victimarios, a lo que nunca nos prestamos. De manera que nosotros le exigimos al presidente que quedara pactado en los acuerdos que las FARC renunciaban a la combinación de las formas de lucha y que su partido creador también. Es que se pasó de agache el partido creador de las FARC en este proceso, Vanessa. De manera que no hay garantía, no repetición, mientras el Partido Comunista, creador de las FARC, de donde brotaron todos los demás grupos guerrilleros, no se compromete con Colombia a no seguir creando y organizando grupos guerrilleros en Colombia, o sea, a no seguir combinando formas de lucha, que es un principio revolucionario de ellos, pero al que no han renunciado. Principio por el que la historia tendrá que esclarecer, y precisamente la memoria histórica tendrá que esclarecer qué pasó con los perestroicos en la década del 90, Vanessa, cuando esos líderes comunistas, esos líderes de izquierda, como Bernardo Jaramillo, como toda esta cantidad de personajes de la izquierda que tenían un pensamiento apartado de las armas, digamos, en ese momento determinado, la caída del muro de Berlín, propusieron el rompimiento, la necesidad de que en Colombia se rompiera con la combinación de las formas de lucha, que no se siguiera apoyando la lucha armada y que la lucha armada se diera por terminada en Colombia desde la actuación comunista o de izquierda en Colombia. Hay quienes dicen que eso propició la muerte de estos personajes, que la izquierda, las FARC los purgaron, la ortodoxia comunista no acepta que se vaya a romper con la combinación de las formas de lucha. Hoy estamos en lo mismo, hoy estamos exactamente en lo mismo. Tenemos unos personajes en el Congreso como se tenían hace 25 años, en el 85, cuando Iván Márquez era congresista también por la Unión Patriótica y sin embargo alternaba con la comandancia de las FARC. Acuérdense de eso, Vanessa. De manera que no es novedoso que algunos personajes puedan estar en el Congreso y puedan seguir teniendo algún mando sobre lo que ellos llaman las disidencias. De todas maneras, pues hay un mando histórico, la FARC es jerárquica. Allí no podemos saltarnos de que en la FARC se construyen mandos y liderazgos de la noche a la mañana. Eso es imposible. Por eso lo más doloroso para las FARC, yo pienso que lo que aceleró este nuevo proceso, estos procesos de negociación, fue la baja de los cabecillas históricos de la FARC, porque como grupo irregular, al sufrir la baja de los 5 o 6 cabecillas históricos de la FARC, pues quedan verdaderamente descerebrados porque es un grupo irregular. De manera que fue imposible para la FARC en los 5 o 6 años siguientes, en los 7 años siguientes, en los 8 años siguientes del gobierno de Santos, fue imposible reconstruir y volver a poner un hombre de la talla al mando de ellos, de la talla de un Reyes, de un Jojoy en el asunto militar, aún de un Ríos en el asunto de cierto liderazgo regional. No, fue imposible poder reconstruir un cuadro de ese peso histórico al interior del aparato, lo que hizo que estos personajes de hoy, que estaban más que todo en Venezuela y fuera del país, la mayoría de ellos, pues regresaran a asumir desde Cuba una mesa de negociación que por supuesto no tenía liderazgo interno de la FARC, y eso yo pienso que es lo que está pasando hoy en día.
Fernando, desde diferentes sectores, incluso sectores que uno puede decir, bueno, son moderados, socialdemócratas moderados, se dice que, bueno, que las cifras de muertos y asesinatos por la supuesta guerra, pues ya bajó muchísimo y que el hospital militar está vacío. Recuerdo a Humberto de la Calle diciendo eso en algún escenario público donde la gente lo abucheó. ¿Cuál es el error en esa lectura de que bueno, sí funcionó porque no hay tantos muertos? No, es cierto, se bajó el número de muertos de la confrontación porque es que la confrontación paró desde el punto de vista institucional. O sea, aquí lo que se paró fueron las operaciones militares desde hace 4 años. Aquí lo que se paró es la actividad de las fuerzas militares en el sometimiento de los diferentes grupos terroristas en Colombia. Eso lo supimos hace 3 o 4 años atrás, cuando comenzó a haber cese de operaciones, cuando comenzaron a desvertebrar, a disminuir la capacidad operativa del ejército. Cuando comenzaron hace 4 años nos enteramos que comenzaban a diezmar la capacidad de reclutamiento del ejército. Entonces hoy vemos ya las noticias, es que en los últimos 4 o 5 años el ejército perdió 40.000 hombres. De manera que esos son imposibles de recuperar en al menos 5 años hacia adelante, lo que querría decir que si en 5 años recuperamos los 40.000 hombres, volvemos a tener la capacidad operativa del ejército de hace 10 años atrás. O sea, esto fue un daño terrible lo que se le hizo a las fuerzas militares. Es cierto que hubo que no hay tanto número de heridos o bajas, que en realidad no eran tantas tampoco. O sea, es que aquí se ha montado una falacia. Mira, por ejemplo, de los 20.000 muertos al año de los últimos 10 años en promedio, ponle 15.000 muertos de los últimos 10 años, se sabe que 1.000 o 1.200 son del conflicto armado, digamos, pero en cuanto a bajas de todos los grupos, de todos, absolutamente de todos, BACRIM, guerrillas, ELN, EPL, FARC y fuerzas militares y policía también. De manera que si vemos que se hizo la paz con un solo grupo que genera con otros grupos menos del 10% de la mortandad nacional de violencia, pues en realidad de verdad, Vanessa, valdría la pena que analicemos con quién es que hay que hacer la paz en Colombia, porque hay un 90% de muertos que no salen del conflicto armado, de manera que, o que no se han sido reportados del conflicto armado, porque tiene que ser una mortandad fruto de un sicariato sistemático. Claro que es que hay unas grandes operaciones de delincuencia común a las que no se les ha parado bolas, no se les ha puesto atención, y tienen en este momento las ciudades sitiadas y tomadas en muchos sitios de ciudades donde ni la policía se atreve a entrar a hacer operaciones de seguridad y control urbana. Para que esto es una selva completa lo que está pasando en Colombia. Si no se le pone autoridad, si no se ve la necesidad de reestructurar el mando militar y de volver de nuevo a volver a ampliar y fortalecer el pie de fuerza, que es fundamental el pie de fuerza para la garantía de la seguridad de todos los colombianos, pues definitivamente, parece indudablemente, la naturaleza tiene pavor al vacío y volveremos de nuevo a episodios que la gente dice que no quiere recordar, pero que van a hacer obligar a muchos colombianos a que tengan que volver a defenderse o a pactar la defensa de sus intereses con cuanto grupo criminal pulule por los campos de Colombia. Eso es un futuro muy negro hacia adelante. Fernando, pues el presidente tiene que designar pronto un director del Centro de Memoria Histórica, y pues mucha gente con toda razón apunta que debe ser usted el director de ese centro. Le quiero preguntar por la importancia de un centro de memoria histórica. ¿Cuál es la importancia de hacer memoria? Porque muchos se preguntarán, por ejemplo, que para qué un centro de memoria histórica si ya, por ejemplo, hay una comisión de la verdad. Entonces, ¿cuál es la importancia de ese centro y de la memoria? Gracias, Vanessa. Mire, la verdad es que si la gente no alcanza a entender, cuando se hace la ley de justicia, bueno, la memoria histórica es ese recuento, ese compendio que se escribe, que se levanta de vivencias de víctimas, de ocurrencias de actos terribles durante el conflicto armado, para que las siguientes generaciones, mediante la ley de memoria, puedan tener acceso a ellos mediante las
las clases y la inducción que va a haber de memoria histórica en universidades y colegios, y la inundación de libros que se van a publicar a este respecto, como ya está ocurriendo. De manera que cuando se crea la Comisión Nacional de Reparación en la Ley de Justicia y Paz de Movilización de los Paramilitares, el presidente Uribe le entrega esa dirección al vicepresidente Santos, y el vicepresidente Santos le entrega eso a Eduardo Pizarro León Gómez, hermano del comandante de la Ley 19, quien asume la dirección de la CNRR, y allí adentro crean el primer grupo de memoria histórica en el nuevo siglo. O sea, crean el nuevo grupo de memoria histórica y comienza el trabajo pues con desmovilizados del EPL. Ahí comienza a trabajar León Valencia, y comienza a trabajar una serie de desmovilizados del EPN, del ELN, del M19 y gente de la Universidad Nacional. Ellos comienzan a producir una cantidad de libros y videos en cuanto a crímenes del paramilitarismo, y perfilándolos para acusarlos con las fuerzas militares y el gobierno nacional. Y en el 2011 entonces se crea el Centro Nacional de Memoria Histórica dentro de la Ley de Víctimas, y ese paquete que venía trabajando en el CNRR no desaparece, sino que se convierte en el nuevo Centro Nacional de Memoria Histórica, que lo dirige desde entonces Gonzalo Sánchez, miembro de izquierda de la Universidad Nacional, que lo ha dirigido todos estos años. De manera que llevamos más de 10 años, 11 años, con una creación de multiplicidad de libros y videos y textos y participaciones nacionales e internacionales de memoria histórica en Colombia, construida solo por la izquierda. Las víctimas de la guerrilla no hemos tenido actividad ni posibilidades de hacer ningún tipo de memoria histórica desde el Centro de Memoria Histórica, que es el Centro Estatal de la Memoria. De manera que ahora es el momento, Vanessa, en que estamos pidiéndole al presidente Duque pues que me tenga en cuenta para poder yo realizar esa labor desde allí, en vista que pues, yo he hecho memoria histórica desde la fundación del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla. Hemos publicado varios libros, pero ya es en esfuerzos particulares, en esfuerzos privados. Jamás hemos tenido el apoyo estatal para hacer nada. En cambio, los sectores de la izquierda han publicado más de 70, 80 volúmenes, más de decenas de videos, todos encaminados a mostrarle a las siguientes generaciones que los grandes criminales en Colombia fueron los paramilitares y la fuerza pública, y van ocultando y minimizando en la actividad criminal de los grupos guerrilleros. Ahí es donde tenemos que actuar en estos años que nos quedan, porque la Comisión de la Verdad, como bien anotaste, quedó totalmente en manos de la izquierda de nuevo, y son 11 miembros de 10 de absoluta militancia izquierdista, de donde pues no tenemos mucho que esperar de allí. La verdad que esperamos que el presidente Duque pues nos permita colaborarle a Colombia en este trabajo tan importante, que es equilibrar la memoria histórica para que nuestros hijos y nuestros nietos y las siguientes generaciones de colombianos, y lo peor de todo, las víctimas de la guerrilla, que son mayoritarias en Colombia, sintamos respeto en el levantamiento de la memoria histórica, y nuestros casos estén plasmados en esos libros, y que si no hay castigo con cárcel, al menos haya memoria histórica para que no olvidemos lo que hicieron estos bandidos. Sí, qué belleza, dinero de los contribuyentes para que la izquierda eche sus cuentos de mentiras. Fernando, ya para terminar, ¿qué se le debería enseñar a un niño sobre el conflicto en Colombia, sobre el conflicto, yo no sé si esa sea la palabra adecuada, sobre el actuar criminal de las FARC en particular? ¿Qué sería lo más importante que debería saber un joven, de esos jóvenes que no vivió la época en la que uno no podía ir a la finquita que tenían los papás porque los secuestraban, y que ya que no saben porque los papás no le enseñaron? ¿Qué sería lo más importante para enseñarle a estos jóvenes que ahora votan izquierda? Hay tres periodos importantes en esta educación del conflicto. Uno es el origen del conflicto, otro es el desarrollo de los grupos en el conflicto, y la otra es lo nuevo, que sería la evolución de estos grupos en la modernidad, ahora en los años actuales. En cuanto al primer grupo, es fundamental romperles el mito de la izquierda que le meten los niños en las escuelas y los colegios, en los jóvenes, en las universidades, y que ayudan mucho los medios de comunicación por ignorancia, y es decir, el conflicto armado en Colombia, como llaman ellos a esto, se debió a la pobreza colombiana, que es que Tinofijo se levantó en armas porque era un campesino pobre, y entonces pidió tierras y se la negaron, y entonces le mandaron el ejército para matarlo, y le tocó armarse, y
y levantarse en armas. Y ese es el mito marquetaliano, ese es el mito que montaron en Marquetalia, lo que es absolutamente falso. Hay que enseñar la verdad. Nosotros en el último libro, Memoria Histórica del Azar, mostramos, Vanessa, toda la bibliografía que hay al respecto, todas las fuentes serias que hay al respecto, todas las pruebas aún dentro de la misma FARC y dentro del mismo Partido Comunista, que demuestra que las FARC fueron una creación, una organización que respondió a una estrategia internacional de la Unión Soviética de guerra fría, de conformación de grupos guerrilleros para desestabilizar los países en Occidente, de meterles armamento, meterles financiación, meterles adiestradores militares, crear escuelas de cuadros. Es lo que hicieron aquí en Perú, en Argentina, en Chile, en Centroamérica, en el Asia, en el África y aquí en Colombia entre nosotros. De manera que las FARC no nacen entre los pobres, porque entre otras cosas los pobres no pueden crear ningún grupo armado, Vanessa, que eso vale muchísima plata. Es que pensar en que los pobres se pueden armar, eso es ridículo. Los pobres no tienen con qué subsistir como para ir a comprar un fusil que vale 10 millones de pesos. De manera que esas falacias hay que destruírselas a los niños, hay que lavarles esas mentiras que le han metido la izquierda y la propaganda y decirles, vea, las FARC responden es a una creación de un partido nacional, el Partido Comunista, con injerencia internacional del Comintern, del Partido Internacional Comunista en la Unión Soviética, para generar unas guerras internas, unos conflictos internos durante el desarrollo de la Guerra Fría. Punto. Ese es el origen. Luego evolucionan, viene armamento de Cuba, aparece Fidel Castro, aparece el ELN, aparece el EPL, aparece el M-19, aparece el terrorismo, vienen los secuestros, viene toda la extorsión, aparece el narcotráfico. De las FARC, las FARC en sí fueron los primeros detentadores del poder del narcotráfico en Colombia. Y vea qué paradoja, Vanessa, después de tantos años aparecen los paramilitares arrebatándole la mitad del poder del narcotráfico y de la cocaína en Colombia, y al desmovilizarse los paramilitares vuelven las FARC a copar totalmente, y gracias al proceso de paz y los acuerdos son los únicos patrones de la coca en Colombia, de manera que esto se cierra como se inició en el 70, donde las FARC eran indudablemente las personas, el grupo armado que controlaba cultivos y laboratorios. De manera que esto es lo que toca explicarle a los chicos. Esto es lo que toca explicarle, que los medios de comunicación se prestaran, tuvieran algún interés en decirnos la verdad. Esta es la memoria histórica que la izquierda no quiere que se construya. Por eso es que ven con preocupación nuestra llegada a poder dirigir esto. Ellos quieren seguir metiendo las mentiras de los campesinos pobres que organizan grupos armados de 20.000 y 30.000 hombres en armas con fusilería y cañones antiaéreos y un poco de cosas. Eso es imposible, por un lado. Y por el otro lado es importante decirles que el objetivo de las FARC es un objetivo absolutamente genocida, porque querer decir y que quieren implantar, como lo han dicho en de Cuba y en sus entrevistas, ellos siguen siendo marxistas, leninistas, comunistas. De manera que ellos quieren imponer un sistema totalitario, sin libertades, sin democracia liberal como la conocemos. Quieren someternos lo han dicho muy claro, a un sistema de gobierno como Cuba o Venezuela, de manera que ellos lo que buscan es unos fines genocidas para el pueblo colombiano, y eso hay que abrir los ojos a los muchachos. Bueno, Fernando, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, Vanessa, muchas gracias a ti, y bueno, aquí a tus órdenes siempre. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.